La oficina del director olía a desinfectante y a ambición barata. Los muebles de melamina pretendían ser de madera, una mentira tan obvia como la compasión en el rostro de mi nuera, Lorena. Era un lunes, 10 de la mañana del 1 de septiembre, y mi vida, tal como la conocía, estaba siendo desmantelada pieza por pieza, como un viejo traje cuyas costuras ya no resisten. Mi hijo Pablo, el hombre por el que había deshecho mis manos en una máquina de coser durante 30 años, no me miraba. Sus ojos, clavados en una mancha indefinida de la alfombra, eran el testamento de su cobardía. Yo, Alicia Moreno, a mis 72 años, era un mero trámite. Lorena ajustó su costoso chal de seda y se inclinó hacia el director, un hombre de bata blanca y sonrisa ensayada. «Ella necesita cuidados 24/7, doctor». Su voz era un susurro almibarado, diseñado para el engaño. «Ya no está del todo lúcida para manejar sus cosas. Es por su bien». Cada palabra era una palada de tierra sobre mi autonomía, enterrándome viva en una narrativa de senilidad que ellos habían escrito para mí. Yo no estaba confundida. Recordaba el precio exacto de la leche en 1985 y el patrón de cada vestido que había cosido. Pero en esa habitación, mi memoria no valía nada. Mi mirada buscó a Pablo, desesperadamente. «Pablo, ¿tú no vas a decir nada?», pregunté, mi voz baja pero firme, cortando el aire denso de la oficina. Él se encogió ligeramente, un movimiento casi imperceptible, pero yo lo vi. Era el mismo gesto que hacía de niño cuando rompía un plato y esperaba que yo lo solucionara. Pero esta vez, el plato roto era yo, y él sostenía el martillo. El director asintió con una profesionalidad distante, como si mi vida fuera un simple formulario que debía llenar. En la puerta, una enfermera esperaba con una silla de ruedas que yo no necesitaba, un trono para mi supuesta invalidez. La burocracia era su arma, un laberinto de procedimientos diseñado para procesarme como un objeto inanimado. Sobre el escritorio del director, una carpeta azul brillante capturó mi atención. Su etiqueta, escrita en una pulcra letra de imprenta, sentenciaba mi destino. Moreno, Alicia, ingreso por orden judicial, jueza Clara Montoya. Esa carpeta no contenía mi historial médico, contenía la materialización de mi anulación, el documento legal que me despojaba de mi nombre, mi hogar y mi voz. ¿Cómo habían llegado tan lejos sin que yo me diera cuenta? La respuesta, por supuesto, estaba en mi propio amor ciego. El recuerdo de hace solo 8 meses era tan vívido que casi podía oler el polvo de los archivos en la notaría de la calle Arequipa 740. Mi firma, temblorosa pero decidida, sellaba la venta de mi casa de 150 metros cuadrados, el hogar donde las paredes habían absorbido las risas de Pablo, sus llantos de bebé, el olor de sus pasteles de cumpleaños. Vi el cheque de gerencia por $250,000, una cifra que representaba toda una vida de trabajo, ser depositado directamente en una cuenta conjunta que habíamos abierto esa misma mañana. Lorena me abrazó, su perfume caro asfixiándome. «Verás qué bien estarás en la casa nueva, mamá», me susurró. La casa nueva, entendí ahora, era esta celda estéril. Creían que mi memoria fallaba, pero yo recordaba cada centavo, cada sacrificio. Recordaba las noches de hace 20 años, el zumbido constante de la fábrica textil, el olor a tela cruda y aceite de máquina pegado a mi piel. Trabajé turnos dobles durante 3 largos años para pagar los $65,000 de la maestría de Pablo en el extranjero. Mis manos, ahora manchadas por la edad, dolían solo de recordarlo. Le di un futuro brillante, cosido con el hilo de mi propio agotamiento. ¿Era este el pago? ¿Una habitación sin recuerdos y una etiqueta de incompetente? Y no fue el único sacrificio. Hace 10 años, cuando quisieron comprar su primer apartamento, les entregué $30,000 de mis ahorros de toda la vida. Era el dinero que guardaba para mi propia vejez, para no depender de nadie. «Te lo devolveremos en cuanto podamos, mamá», me dijo Pablo, con esa sinceridad que yo tanto quería creer. Jamás lo hicieron. Yo nunca lo mencioné, pensando que el amor de un hijo no se mide en recibos. Qué equivocada estaba. Resulta que el de ellos sí, y yo ya había pagado con creces. Los microabusos, las pequeñas traiciones,
ahora se alineaban en mi mente con una claridad dolorosa. Las frases condescendientes de Lorena, apartándome de cualquier decisión financiera. Alicia, deja que nosotros nos encarguemos. Tú descansa. O la forma en que Pablo invalidaba mis recuerdos. Mamá, no exageres. Las cosas no fueron así. No me di cuenta de que no me estaban cuidando. Me estaban aislando. Me tejieron una red de supuesta protección que en realidad era una jaula. Y yo, confiada, les había entregado el hilo y la aguja. La habitación en el asilo, serenidad dorada, era el epítome de la despersonalización. Paredes de un color beige indefinido, una cama clínica con barandillas metálicas y una ventana que daba a un muro de ladrillos. Había pasado de tener un cuarto en casa de mi hijo, lleno de mis fotos y mis libros, a este espacio anónimo que gritaba «Final del camino». La transición no fue solo física, fue una degradación calculada. Me quitaron mi entorno para quitarme mi identidad, pero se equivocaron. Mi identidad no estaba en las paredes, estaba en mi memoria. Pronto, la dimensión financiera de su traición se hizo grotescamente visible. En sus visitas semanales, Lorena lucía joyas que yo nunca le había visto. Un collar de perlas que debió costar una pequeña fortuna. Un bolso Louis Vuitton ostentosamente colgado de su brazo. Un día llegaron en una camioneta Lexus RX 2023 de un brillante color grafito que parecía absorber la luz del sol. Mientras tanto, a mí me asignaban un pequeño estipendio semanal, apenas suficiente para comprar algunas revistas y artículos de aseo personal. Me daban migajas de mi propio pan. Una tarde, durante una salida supervisada, le pedí a la enfermera que pasara por mi antigua calle. Mi corazón se detuvo. Donde había estado mi casa, el hogar que construí con mi esposo, ahora solo había escombros. Una grúa de demolición se erguía como un buitre sobre los restos, arrancando los últimos vestigios de mi pasado para dar paso a un impersonal edificio de apartamentos. Nadie me había dicho nada. Vender la casa no era suficiente. Tenían que borrarla del mapa, borrar la prueba física de mi vida anterior. Lloré en silencio, un llanto frío, que no era de tristeza, sino de rabia. La humillación pública fue la siguiente capa de mi entierro. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo, escuché la voz de Lorena hablando por teléfono con una amiga. Se había detenido justo al lado de mi puerta, creyendo que yo dormía la siesta. Pobre Alicia, su mente ya se fue, dijo con un tono de falsa lástima que me revolvió el estómago. Tuvimos que tomar una decisión difícil, pero es lo mejor para ella. Me convertí en su anécdota trágica, la justificación de su nueva riqueza. Ante el mundo yo era una anciana senil, y ellos, unos hijos abnegados. El último y más aterrador de los barrotes de mi jaula apareció una noche, en la forma de una joven enfermera con un vaso de plástico lleno de pastillas. «Es hora de su medicina, Alicia», dijo con una sonrisa amable pero vacía. Yo no tomaba ninguna medicación regular, más allá de una pastilla para la presión. «¿Qué es esto?», pregunté. «Son para ayudarla a estar más tranquila», respondió, sin dar más detalles. Me negué a tomarlas. El miedo me heló la sangre. El riesgo de ser drogada, de que me convirtieran en la mujer ausente que ellos decían que era, se volvió real. Mi libertad y mi salud estaban en juego, pero en medio de esa oscuridad, una luz se encendió. 7 días después de mi ingreso, mi hermana Teresa vino a visitarme. A diferencia de mí, Teresa, una contadora jubilada, siempre ha tenido los pies en la tierra y una desconfianza natural hacia las promesas fáciles. Me encontró sentada junto a la ventana, observando el muro de ladrillos. No lloré. Le conté todo con una calma que la sorprendió. Le di fechas, cifras, detalles. Su rostro pasó de la preocupación a una furia contenida. Ella no dudó de mí ni por un segundo. «Necesitas a David», dijo Teresa con su pragmatismo habitual. «El licenciado David Ramos, nuestro abogado de confianza durante más de 40 años, un hombre de la vieja escuela, de 75 años, riguroso y ferozmente leal». Le di su número, que recordaba de memoria. «Ve a verlo en persona, Tere. No llames. Dile que es un código rojo», le instruí. Esa frase, código rojo, era una clave que David y mi difunto esposo usaban para asuntos de máxima urgencia.
Teresa asintió, sus ojos brillando con determinación. La primera pieza de mi contraataque estaba en movimiento. Una semana después, el día 15 de mi encierro, el licenciado Ramos se presentó en el asilo. Consiguió una sala de visitas privada, lejos de oídos indiscretos. Era más viejo, más encorvado, pero sus ojos seguían teniendo el mismo brillo agudo de siempre. Le entregué cada detalle que mi mente había archivado. La fecha de la venta, el monto exacto, el nombre del notario, la descripción del auto nuevo de Pablo. Él escuchaba, sin interrumpir, tomando notas en un pequeño cuaderno de cuero. Su silencio no era de juicio, sino de análisis. «Alicia, tu memoria es un arma», me dijo al final, su voz grave llenando la pequeña habitación. «Pero necesitamos pruebas, tangibles, documentos que hablen por ti». Trazó un plan preliminar. Lo primero era obtener los papeles de la venta y los movimientos bancarios. Teresa se encargaría de eso. Lo segundo, y más difícil, era probar la premeditación. Demostrar que mi internamiento no fue una decisión de último momento, sino un plan fríamente calculado. Y para eso, necesitaríamos entrar en el corazón del territorio enemigo. El momento llegó el día 30, durante una visita familiar forzada. Pablo y Lorena me trajeron a mi nieto Santiago. A sus 17 años, Santiago era un chico introvertido, siempre pegado a su teléfono, pero sus ojos guardaban una tristeza que yo reconocía. La culpa. Mientras Lorena hablaba sin parar sobre sus planes para redecorar su casa, yo aproveché un momento en que Pablo fue a buscar un vaso de agua. Me incliné hacia Santiago y le hablé en voz baja, dándole instrucciones precisas. «Sé que tu padre usa el aniversario de tu madre como contraseña para su laptop», le susurré. El chico me miró, sorprendido. «Necesito que busques en sus correos electrónicos enviados. Busca cualquier cosa dirigida al director de este asilo, el doctor Méndez. Imprímelo en una farmacia, no en casa, y tráemelo en tu próxima visita, doblado dentro de un libro». Santiago palideció, pero asintió. Vio en mis ojos no a una abuela senil, sino a una mujer desesperada pidiendo ayuda. El silencio de su padre lo había hecho cómplice, y ahora le estaba ofreciendo una forma de redención. La siguiente visita de Santiago fue una semana después. Vino solo, con la excusa de traerme un libro de crucigramas. Mientras me abrazaba para despedirse, sentí el papel doblado que pasaba de su mano a la mía. Esperé hasta la noche, cuando el silencio del asilo era absoluto. Bajo la tenue luz de mi lámpara de noche, desdoblé las hojas. Eran 3 correos electrónicos impresos, un hilo de conversación entre Lorena y el director del asilo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras leía. Las fechas eran la clave. El primer correo era de hacía 5 meses, 3 meses antes de que yo vendiera mi casa. Lorena preguntaba sobre la disponibilidad y los costos del asilo, mencionando la inminente necesidad de internamiento de su suegra. La respuesta del director fue profesional pero reveladora. Y luego, la frase que lo cambió todo, resaltada en amarillo por mi nieto. «Estaremos listos para recibir a la señora Moreno en cuanto se liberen los fondos». No era una sospecha, era una conspiración. Mi destino estaba sellado antes de que yo firmara nada. Le entregué las copias al licenciado Ramos en su siguiente visita. Él las leyó, y una sonrisa sombría se dibujó en su rostro. «Esto es la premeditación, Alicia. Esto es dolo. Con esto podemos anular la tutela», afirmó. Pero aún faltaba algo. Necesitábamos conectar el dinero directamente con su estilo de vida, y necesitábamos la propia voz de Pablo. «La próxima vez que venga», me dijo Ramos, entregándome un pequeño objeto, metálico. «Quiero que grabes la conversación». Era un llavero, discreto y elegante, pero con solo presionar un botón, se convertía en un grabador de alta fidelidad. El día 40, Pablo vino a visitarme solo. Lorena tenía una importante reunión de ventas. Él parecía incómodo, ansioso por cumplir con su deber filial y marcharse. Lo llevé al jardín, un pequeño patio con algunas macetas descuidadas. Sostuve el llavero grabador en mi mano, mi pulso firme. Mientras hablábamos de trivialidades, guié la conversación hacia el tema que me quemaba por dentro. La pequeña luz roja del grabador parpadeó discretamente, una señal de que la trampa estaba puesta.
Hijo, he estado pensando, comencé, mi voz teñida de una fragilidad calculada. El dinero de mi casa está seguro, ¿verdad? Dijiste que era una inversión para todos. Pablo desvió la mirada hacia unas rosas marchitas. Sí, mamá, claro, respondió, su tono apresurado y condescendiente. No te preocupes por esas cosas ahora. Tú descansa. Esa frase, la misma que había usado tantas veces para anularme, se convirtió en mi prueba más poderosa. Su voz, negando la traición, se había convertido en la prueba irrefutable de ella. Con el audio en su poder, el licenciado Ramos tenía todo lo que necesitaba. Las piezas del rompecabezas estaban sobre la mesa, el contrato de compraventa y el extracto de la transferencia que Teresa había conseguido del archivo de la notaría y del banco, mostrando el depósito de $250.000. Luego, el retiro de $70.000 apenas 2 días después, los correos impresos de Santiago, probando la conspiración, y ahora, la grabación de la voz de Pablo. El abogado presentó una moción de emergencia para revertir la tutela y una orden de congelamiento de bienes. El abogado también había hecho su propia investigación. A través de una solicitud legal, obtuvo una copia de la factura de la camioneta Lexus RX 2023, emitida por el concesionario Luxe Motors. Estaba a nombre de Pablo Moreno, y la fecha de compra era exactamente un día después del retiro de los $70.000 del banco. Las cifras coincidían a la perfección. No era una coincidencia, era un recibo. Compró su orgullo con mi seguridad. El lujo de ellos se había financiado con los ladrillos de mi hogar. La paciencia es todo, Alicia, me dijo el abogado por teléfono. El juez ha admitido las pruebas preliminarmente. La orden de congelamiento está lista para ser ejecutada. Ahora solo tenemos que elegir el momento y el lugar. La primera fase de mi plan, la de reunir munición en silencio, había terminado. Ahora comenzaba la segunda, la guerra. Pablo y Lorena pensaban que mis visitas eran para reconciliarme con mi destino. No tenían idea de que cada encuentro era para reunir las armas que usaría para demoler su mundo. Pasaron 2 semanas de un silencio tenso. Cada día en el asilo era una prueba de mi autocontrol. Tenía que seguir interpretando el papel de la anciana frágil y confundida, sonriendo dócilmente a las enfermeras y participando en las actividades de bingo con una mente que, en realidad, estaba planeando una estrategia de ajedrez legal. Miraba a Lorena y a Pablo durante sus visitas y veía a través de su fachada de preocupación. Veía la avaricia, el miedo, y por primera vez sentí una oleada de poder. Ya no era la víctima, era la cazadora. El día 55, el licenciado Ramos me llamó. Su voz era tranquila, pero podía sentir la emoción contenida. «Lo tenemos, Alicia. El escenario. Perfecto», dijo. Me informó que Pablo iba a recibir el premio al Ejecutivo de Marketing del Año en una gala en el Hotel Grand Hyatt en una semana. Sería un evento lleno de colegas, jefes, la prensa del sector, el pináculo de su carrera profesional. La notificación judicial se entregará allí, concluyó el abogado. Una sonrisa, la primera genuina en meses, se dibujó en mi rostro. No solo quería mi dinero de vuelta, quería que su caída fuera tan pública como lo había sido mi humillación. La semana previa a la gala fue la más larga de mi vida. El licenciado Ramos y yo repasamos el plan una y otra vez por teléfono. Cada detalle estaba coreografiado. Teresa me trajo un traje sastre de color gris perla que había guardado en su casa, elegante y sobrio. Santiago había reclutado a un amigo suyo, un genio de la informática que trabajaría como técnico de audio y video en el evento. Mi nieto estaba tan comprometido como yo. Esto ya no era solo por mí, era por la justicia, por restaurar el honor de nuestro apellido. La noche de la gala, el salón principal del Hotel Grand Hyatt rebosaba de lujo y pretensión, candelabros de cristal, mesas vestidas de lino blanco y el murmullo de cientos de conversaciones de negocios. Yo entré por una puerta lateral, acompañada por el licenciado Ramos y 2 oficiales de justicia de aspecto imponente. Nos quedamos en el fondo del salón, ocultos en la penumbra, esperando el momento preciso. Ver a Pablo en la mesa principal, riendo con su jefe, a Lorena, a su lado,
resplandeciente en un vestido de diseñador, no me produjo dolor, sino una fría y absoluta certeza. Finalmente llegó el momento culminante de la noche. El nombre de Pablo Moreno fue anunciado como el ganador del premio Ejecutivo de Marketing del Año. El salón estalló en aplausos. Subió al escenario, su rostro iluminado por el orgullo y la arrogancia. Sostenía el trofeo de cristal como si fuera el centro del universo. Agradeció a su equipo, a sus mentores y, por supuesto, a mi brillante esposa, Lorena, mi roca y mi inspiración. Mi estómago se revolvió, pero mantuve la calma. El acto final estaba por comenzar. Entonces, pronunció las palabras que sellaron su destino. «Y quiero dedicar esto a mi madre, Alicia», dijo, su voz cargada de una falsa emoción que resonó en todo el salón, «que nos mira desde un lugar de descanso y paz, y a quien le debo todo». En ese preciso instante, como si sus palabras hubieran sido la señal, las luces del fondo del salón se encendieron de golpe, iluminándome. Me puse de pie, serena, flanqueada por mi abogado y los oficiales. Un silencio desconcertado se extendió por la multitud como una onda expansiva, apagando los aplausos. Pablo me vio. Su sonrisa se congeló. El trofeo casi se le resbala de las manos. Lorena se quedó pálida, su copa de champán detenida a medio camino de sus labios. El licenciado Ramos avanzó con pasos firmes hacia el escenario. Su voz, potente y clara, resonó en los altavoces. «Señor Pablo Moreno, lamento interrumpir su celebración, pero tengo una notificación urgente del Juzgado Civil número 14. Le entregó un sobre grueso. Era la orden de congelamiento de todas sus cuentas bancarias y bienes. La primera consecuencia, financiera, acababa de aterrizar. Al mismo tiempo, la pantalla gigante detrás de Pablo, que debía mostrar el logo del evento, cobró vida. El amigo de Santiago hizo su magia. En lugar del logo, apareció una imagen dividida. A la izquierda, el extracto bancario con el retiro de $70.000. A la derecha, la factura de la camioneta Lexus por la misma cantidad. Las fechas, una al lado de la otra, contaban la historia sin necesidad de palabras. Un murmullo de asombro y escándalo recorrió el salón. La prueba era irrefutable y visualmente devastadora, pero aún no había terminado. El abogado hizo una seña al técnico de sonido. De los altavoces no salió música, sino la voz de mi hijo, grabada en el jardín del asilo. «Sí, mamá, claro. No te preocupes por esas cosas ahora. Tú descansa». La frase, tan condescendiente y falsa, resonó en el silencio sepulcral. La humillación de Pablo era total. Su máscara de hijo devoto se había hecho añicos frente a todo su mundo profesional. Su mayor miedo, el fracaso público, se estaba materializando de la forma más espectacular posible. Un organizador del evento, confundido pero sensing el drama, me acercó un micrófono. Lo tomé con mano firme. Todos los ojos estaban sobre mí. Miré directamente a mi hijo, que seguía paralizado en el escenario. «Pablo», dije, mi voz tranquila pero cortante, resonando con una autoridad que no sabían que poseía. «Esa paz y ese descanso los compraste con los ladrillos de la casa donde aprendiste a caminar. El premio es tuyo, pero el dinero es mío». Dejé caer el micrófono. El golpe sordo fue el punto final de su carrera. Las consecuencias inmediatas fueron tan rápidas como brutales. Mientras el caos se apoderaba del salón, vi a Pablo intentar pagar la cuenta de su mesa principal con su tarjeta de crédito corporativa. Fue denegada. Intentó con otra, denegada también. La orden de congelamiento había sido instantánea. Su riqueza construida sobre mi patrimonio se había evaporado. Su estatus, que tanto le importaba, se desvaneció frente a sus ojos. La primera consecuencia, la financiera, era un hecho público y vergonzoso. La segunda consecuencia, la patrimonial, no tardó en llegar. Uno de los oficiales de justicia se acercó a él con calma y le informó en voz baja pero audible para los que estaban cerca. «Señor Moreno, le informamos que la camioneta Lexus, registrada a su nombre, será incautada mañana a las 9 de la mañana en su domicilio». Lorena, que había intentado escabullirse discretamente, se detuvo en seco al oírlo. Su símbolo de estatus, su preciado vehículo de lujo, le sería arrebatado. La cara de horror que puso fue casi una recompensa en sí misma.
La tercera y quizás más devastadora consecuencia fue la reputacional. El jefe de Pablo, sentado en la mesa principal, lo miraba con una furia helada. Los fotógrafos de la prensa del evento, que antes capturaban su triunfo, ahora disparaban sus flashes sobre su rostro pálido y humillado. Se había convertido en la noticia de la noche, pero no por las razones que él esperaba. Su carrera, construida con tanto esmero, estaba en ruinas. Lorena, ahora el centro de todas las miradas y susurros, parecía querer que la tierra se la tragara. La caída fue total. Un mes después, el aire de mi nuevo apartamento olía a lavanda y a libertad. Había recuperado el control total de mi patrimonio. Con una parte del dinero, compré un elegante apartamento de 70 metros cuadrados, con un balcón que daba a un parque lleno de árboles. El proceso legal había sido rápido. Las pruebas eran tan abrumadoras que Pablo y Lorena no tuvieron más opción que aceptar un acuerdo para evitar un juicio penal por fraude. Me devolvieron hasta el último centavo. He establecido nuevos límites, firmes como el acero. Pablo solo puede visitarme con cita previa, y mi hermana Teresa siempre está presente. Nuestras conversaciones son breves, superficiales. El vínculo de confianza está roto para siempre. Lorena no es bienvenida. No he vuelto a verla desde esa noche en el hotel, y no tengo ningún deseo de hacerlo. Algunos puentes no deben ser reconstruidos, deben ser quemados para que nadie pueda volver a cruzarlos. La escena final de mi historia no es dramática, es serena. Estoy en mi balcón, cuidando una maceta de lavanda, la misma flor que mi madre cultivaba. El sol de la tarde calienta mi rostro. Santiago está conmigo. Le estoy enseñando a jugar ajedrez, un juego de estrategia y paciencia que ahora entiendo mejor que nunca. Él mueve su caballo, pensativo. Yo muevo mi reina y digo, «Ya que mate». Él levanta la vista, sonríe y me felicita. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, mi risa es genuina, ligera y completamente libre. Mientras guardamos las piezas de ajedrez, mi mano se detiene sobre la reina. Pienso en la ironía de todo. Ellos me veían como un peón prescindible en su juego de ambición. No se dieron cuenta de que, en silencio, yo me había convertido en la pieza más poderosa del tablero. Me subestimaron, y ese fue su error fatal. Creyeron que la vejez era sinónimo de debilidad, que la memoria de una mujer de 72 años era un archivo borroso. No entendieron que una vida dedicada a la precisión, a las medidas y a los patrones no se olvida. Mi nueva vida es más pequeña en metros cuadrados, pero infinitamente más grande en dignidad. No necesito una casa de 150 metros para sentirme completa. Necesito respeto. Necesito autonomía. Necesito la llave de mi propia puerta. Y ahora la tengo. Miro el llavero en la mesita de entrada. Uno simple, sin compartimentos secretos ni luces parpadeantes. Es solo un llavero, pero para mí simboliza el control recuperado. La victoria de la paciencia sobre la avaricia. A veces, Pablo me llama. Su voz suena diferente, más pequeña, despojada de su antigua arrogancia. Pregunta si necesito algo. La oficina del director olía a desinfectante y a ambición barata. Los muebles de melamina pretendían ser de madera, una mentira tan obvia como la compasión en el rostro de mi nuera, Lorena. Era un lunes, 10 de la mañana del 1 de septiembre. Y mi vida, tal como la conocía, estaba siendo desmantelada pieza por pieza, como un viejo traje cuyas costuras ya no resisten. Mi hijo Pablo, el hombre por el que había deshecho mis manos en una máquina de coser, durante 30 años no me miraba. Sus ojos, clavados en una mancha indefinida de la alfombra, eran el testamento de su cobardía. Yo, Alicia Moreno, a mis 72 años, era un mero trámite administrativo. Una caja que debía ser marcada y archivada en el depósito de los olvidados. Lorena ajustó su costoso chal de seda y se inclinó hacia el director, un hombre de bata blanca y sonrisa ensayada que no le llegaba a los ojos. «Ella necesita cuidados. 24/7, doctor». Su voz era un susurro. Almibarado, diseñado para el engaño y la persuasión. Ya no está del todo lúcida para manejar sus cosas. Es por su bien. Cada palabra era una palada de tierra sobre mi autonomía, enterrándome viva en una narrativa de senilidad
que ellos habían escrito para mí, un guión en el que yo era la protagonista demente. Yo no estaba confundida. Recordaba el precio exacto de la leche en 1985 y el patrón de cada vestido que había cosido, pero en esa habitación mi memoria no valía nada. Era un testimonio que nadie estaba dispuesto a escuchar. Mi mirada buscó a Pablo, desesperadamente, buscando una grieta en su armadura de indiferencia. «¿Pablo, tú no vas a decir nada?», pregunté, mi voz baja pero firme, cortando el aire denso y viciado de la oficina. Él se encogió ligeramente, un movimiento casi imperceptible para los demás, pero yo lo vi. Era el mismo gesto que hacía de niño cuando rompía un plato y esperaba en silencio a que yo lo solucionara todo. Pero esta vez, el plato roto era yo, y él sostenía el martillo con la ayuda de su esposa. El director asintió con una profesionalidad distante, como si mi vida fuera un simple formulario que debía llenar. En la puerta, una enfermera esperaba con una silla de ruedas que yo no necesitaba, un trono para mi supuesta e impuesta invalidez. La burocracia era su arma, un laberinto de procedimientos diseñado para procesarme como un objeto inanimado, despojándome de mi voluntad. Sobre el escritorio del director, una carpeta azul brillante capturó mi atención, un faro de plástico en un mar de madera falsa. Su etiqueta, escrita en una pulcra letra de imprenta, sentenciaba mi destino. Moreno, Alicia, ingreso por orden judicial, jueza Clara Montoya. Esa carpeta no contenía mi historial médico. Contenía la materialización de mi anulación, el documento legal que me despojaba de mi nombre, mi hogar y mi voz. ¿Cómo habían llegado tan lejos sin que yo me diera cuenta? La respuesta, por supuesto, estaba en mi propio amor ciego, en mi incapacidad de ver la avaricia detrás de sus sonrisas. El recuerdo de hace solo 8 meses era tan vívido que casi podía oler el polvo de los archivos en la notaría de la calle Arequipa, 740. Mi firma, temblorosa pero decidida, sellaba la venta de mi casa de 150 metros cuadrados, el hogar donde las paredes habían absorbido las risas de Pablo, sus llantos de bebé, el olor de sus pasteles de cumpleaños. Vi el cheque de gerencia por $250,000, una cifra que representaba toda una vida de trabajo, ser depositado directamente en una cuenta conjunta que habíamos abierto esa misma mañana. Lorena me abrazó, su perfume caro asfixiándome. «Verás qué bien estarás en la casa nueva, mamá», me susurró al oído. La casa nueva, entendí ahora con una claridad helada, era esta celda estéril. Creían que mi memoria fallaba, pero yo recordaba cada centavo, cada sacrificio. Recordaba las noches de hace 20 años, el zumbido constante de la fábrica textil, el olor a tela cruda y aceite de máquina pegado a mi piel y a mi cabello. Trabajé turnos dobles durante 3 largos años para pagar los $65,000 de la maestría de Pablo en el extranjero, un título que ahora usaba para justificar su estatus y su desprecio. Mis manos, ahora manchadas por la edad, dolían solo de recordarlo. Le di un futuro brillante, un futuro que cosí con el hilo de mi propio agotamiento físico y mental. ¿Era este el pago? Una habitación sin recuerdos y una etiqueta de incompetente colgada al cuello como una medalla de deshonor. Y no fue el único sacrificio. Hace 10 años, cuando quisieron comprar su primer apartamento, les entregué $30,000 de mis ahorros de toda la vida. Era el dinero que guardaba para mi propia vejez, para no depender de nadie, para tener la libertad de elegir. «Te lo devolveremos en cuanto podamos, mamá», me dijo Pablo, con esa sinceridad que yo tanto quería creer. Una sinceridad que ahora sé que nunca existió. Jamás lo hicieron. Yo nunca lo mencioné, pensando que el amor de un hijo no se mide en recibos ni en pagarés. ¡Qué equivocada estaba! Resulta que el de ellos sí, y yo ya había pagado con creces, financiando mi propia destrucción. Creían que habían cerrado el libro de cuentas, pero no sabían que yo guardaba una copia de cada factura. Los microabusos, las pequeñas traiciones, ahora se alineaban en mi mente con una claridad dolorosa y cristalina. Las frases condescendientes de Lorena, apartándome de cualquier decisión financiera, eran un veneno administrado en dosis pequeñas y constantes. «Alicia, deja que nosotros nos encarguemos. Tú descansa», me decía con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos,
mientras tomaba el estado de cuenta de mis manos en la mesa de la cocina, o la forma en que Pablo invalidaba mis recuerdos frente a otros, socavando mi credibilidad con una falsa preocupación. «Mamá, no exageres. Las cosas no fueron así», corregía suavemente cuando yo contaba una anécdota de su infancia. No me di cuenta de que no me estaban cuidando. Me estaban aislando, tejiendo a mi alrededor una red de supuesta protección que, en realidad, era una jaula. Y yo, confiada en su amor, les había entregado el hilo y la aguja para que la cosieran. Recuerdo una tarde, hace unos 6 meses, sentados en la sala de su impecable apartamento. Mencioné que había visto una oportunidad de inversión a plazo fijo en el banco. Algo seguro para que el dinero de la venta de mi casa no perdiera valor. Lorena intercambió una mirada rápida con Pablo antes de poner su mano sobre la mía. Un gesto que pretendía ser cariñoso, pero se sentía como una advertencia. «Ay, Alicia, esos temas son tan complicados. Con la economía como está, es mejor no arriesgar. Nosotros lo estamos manejando todo en un fondo muy seguro. No tienes de qué preocuparte». Su voz era melosa, pero el mensaje era claro. Mi opinión no era ni bienvenida ni necesaria. El dinero ya no era mío para opinar sobre él. Era un activo que ellos controlaban, y yo era simplemente la anciana a la que debían mantener tranquila. El recuerdo más doloroso es el de la reforma de la cocina en mi antigua casa, hace unos 15 años. El presupuesto original era de $8,000, pero surgieron problemas con la fontanería y el costo se disparó a casi 12,000. Pablo acababa de empezar en su nuevo trabajo y no podía permitírselo. Yo usé el dinero que había ahorrado de mis trabajos de costura extra, cada billete ganado en horas nocturnas, para cubrir la diferencia. «Gracias, mamá. Sin ti esto sería imposible», me dijo, abrazándome en medio del polvo y los escombros. Esa cocina, que pagué con mis desvelos, se convirtió en el corazón de la casa que luego me instaron a vender. Cada sacrificio mío se convirtió en un peldaño para que ellos ascendieran, sin mirar atrás para ver si yo seguía allí. También estaba el préstamo para su primer coche, hace ya más de 12 años. No era una gran cantidad, unos $5,000, pero para mí representaba meses de ahorros disciplinados. Se lo di sin firmar un solo papel, confiando en su palabra de que me lo devolverían en pagos mensuales. Los primeros 3 meses, el dinero llegó puntualmente. Luego, un mes se retrasaron. Al siguiente me dieron una excusa. Después, el tema simplemente dejó de mencionarse. Y yo, por no crear un conflicto, por no parecer una usurera con mi propio hijo, guardé silencio. Ese silencio se convirtió en un precedente. Aprendieron que mis sacrificios no tenían consecuencias para ellos, que mi generosidad era un recurso inagotable que podían explotar sin rendir cuentas. Fue mi primer gran error de cálculo. Y luego estaban los pequeños detalles, las humillaciones sutiles, como aquella vez que Lorena perdió mi viejo recetario, un cuaderno con las páginas amarillentas y manchadas de grasa que contenía las recetas de mi madre y mi abuela. «Lo busqué por todas partes, Alicia. Debe haberse traspapelado en la mudanza», dijo con una disculpa superficial. Semanas después, la vi sirviendo mi estofado de cordero en una cena con sus amigos, presentándolo como una receta familiar secreta que había perfeccionado. No solo me estaban quitando mi dinero y mi casa, estaban borrando mi historia, apropiándose de mis recuerdos y reescribiéndolos como si fueran suyos. Era un despojo lento, metódico y cruel, diseñado para dejarme sin nada que reclamar como propio. Incluso los regalos que me hacían estaban envenenados. Para mi cumpleaños 70, me regalaron una tableta electrónica de última generación. «Para que estés conectada, mamá», dijo Pablo con orgullo. Pero el verdadero propósito se reveló pronto. Centralizaron todas mis comunicaciones a través de ese dispositivo, vinculando mis correos y mis contactos a una cuenta que ellos controlaban. Con el pretexto de ayudarme con la tecnología, monitoreaban con quién hablaba y qué leía. No era un regalo para conectarme con el mundo, era una herramienta para desconectarme de cualquier persona que pudiera cuestionar su narrativa, que pudiera alertarme del peligro que se cernía sobre mí.
Me pusieron en una pecera digital, observando cada uno de mis movimientos. La culminación de estos abusos se materializó en esa firma en la notaría de la calle Arequipa, 740. Sostuve el bolígrafo sobre el contrato de venta, el documento que transfería mi vida entera, mis 150 metros cuadrados de historia, a unos extraños por $250.000. Pablo puso su mano sobre mi hombro, un gesto de supuesto apoyo. «Es lo mejor para todos, mamá. Una nueva etapa», susurró. Sentí el frío de su ambición a través de su camisa. En ese momento, una pequeña voz en mi interior me gritó que me detuviera, que algo estaba terriblemente mal. Pero la costumbre de confiar, el hábito de sacrificarme por él, fue más fuerte. Firmé. Y con ese trazo de tinta, les entregué el poder de borrarme. El cheque de gerencia, con esa cifra astronómica impresa, nunca tocó mis manos. Pasó directamente del notario al ejecutivo del banco que nos esperaba en una pequeña sala contigua. Lo vi depositarlo en la cuenta conjunta, un abismo financiero del que yo no tenía verdadero control. Lorena me abrazó de nuevo, su perfume de diseñador envolviéndome en una nube artificial. «Ahora sí, a descansar. Te lo mereces todo», dijo. Sus palabras resonaron huecas en mis oídos. No querían que descansara, querían que desapareciera. Querían mi patrimonio sin la carga de tenerme a mí. El plan había estado en marcha durante años, y yo había sido la principal inversora de mi propia ruina. Ellos creían que todos estos sacrificios, grandes y pequeños, se habían disuelto en el pasado, olvidados por una mente que ellos insistían en llamar frágil. No entendían que una costurera de alta precisión nunca olvida una medida, una puntada o un patrón. Mi mente no era un baúl desordenado, era un archivo meticuloso. Cada dólar, cada promesa rota, cada palabra condescendiente estaba registrada, fechada y almacenada. Pensaron que habían cerrado el libro de cuentas, que habían quemado el registro. No sabían que yo guardaba una copia de cada factura en la bóveda infalible de mi memoria y que el interés que pensaba cobrarles por su traición sería impagable. La primera luz de esperanza llegó 7 días después de mi encierro. Encarnada en la figura pragmática de mi hermana Teresa, me encontró en la habitación beige, con la mirada fija en el muro de ladrillos que era mi única vista. No hubo lágrimas, solo una calma gélida mientras le relataba cada detalle, cada cifra, cada fecha. Su rostro, al principio, lleno de preocupación, se endureció hasta convertirse en una máscara de furia contenida. No dudó de mí ni un segundo. Le di el número del licenciado David Ramos, nuestro abogado de toda la vida, un hombre de 75 años, cuya lealtad era tan sólida como su reputación. «Ve a verlo en persona, Tere. No llames. Dile que es un código rojo», le instruí. Esa clave, un viejo pacto entre David y mi difunto esposo, era la señal de que la batalla había comenzado. La primera pieza de mi contraataque estaba en movimiento. Una semana después, Teresa cumplió su misión. No me lo contó directamente, pero pude imaginarla en el austero despacho de David, con su determinación de contadora jubilada, exponiendo los hechos sin adornos. Consiguió la primera prueba tangible, la piedra angular de nuestro caso. Era una copia certificada del contrato de compraventa de mi casa, de 150 metros cuadrados, y el extracto de la transferencia bancaria. El licenciado Ramos me la mostró en su primera visita secreta al asilo, en una pequeña sala de reuniones que olía a encierro. La cámara de mi memoria hizo un primer plano sobre el papel. La fecha, 1 de marzo. El monto, $250.000. Y el destino, una cuenta conjunta a nombre de Alicia y Pablo Moreno. Era la prueba irrefutable del origen del dinero. El testamento de mi vida de trabajo, ahora en sus manos. Pero el verdadero veneno estaba en la siguiente línea de ese mismo extracto bancario. Apenas 2 días después del depósito, el 3 de marzo, figuraba un retiro de $70.000, una suma enorme, transferida sin mi conocimiento ni mi consentimiento. ¿Qué emergencia podría justificar una sangría tan inmediata y sustancial de los ahorros de toda mi vida? La respuesta era tan obvia como insultante. Mientras Lorena desfilaba frente a mí con sus joyas nuevas y su bolso de marca, yo conectaba los puntos con una claridad dolorosa.
La frase que se formó en mi mente fue un veredicto. El dinero no era para cuidarme, era para comprarse un auto de lujo. Esta transacción era la primera grieta en su fachada de hijos abnegados, la primera evidencia sólida de su fraude. El licenciado Ramos, durante nuestra reunión el día 15 de mi encierro, extendió los documentos sobre la mesa con la precisión de un cirujano. Sus ojos, a pesar de su edad, brillaban con una agudeza intacta. «La pista del dinero es sólida, Alicia», afirmó con su voz grave. «Pero para desmantelar la tutela y demostrar que te encerraron de manera fraudulenta, necesitamos probar la premeditación. Debemos demostrar que esto no fue una decisión de último momento para protegerte, sino un plan fríamente calculado para quedarse con tu patrimonio». Sus palabras me dieron un nuevo objetivo. No bastaba con demostrar el robo. Tenía que demostrar la conspiración. Tenía que encontrar la prueba de que mi sentencia había sido escrita mucho antes de que cometieran el crimen. La oportunidad se presentó como un regalo envenenado el día 30, durante una visita familiar obligatoria. Pablo, Lorena y mi nieto Santiago se sentaron frente a mí, interpretando la farsa de una familia unida. Mientras Lorena hablaba sin cesar sobre sus planes de redecoración, mis ojos se encontraron con los de Santiago. A sus 17 años, su silencio era un grito de culpa. Aproveché un instante en que Pablo fue a buscar agua. Me incliné hacia mi nieto y le susurré mi plan con una urgencia controlada. «Sé que la contraseña de la laptop de tu padre es el aniversario de tu madre. Busca en sus correos enviados cualquier mensaje para el director de este asilo. Imprímelo en una farmacia, no en casa, y tráemelo dentro de un libro». Santiago palideció, pero en sus ojos vi una chispa de rebelión. Le estaba ofreciendo una forma de redimirse del silencio cómplice de su padre. Una semana después, Santiago regresó solo, con la excusa de traerme un libro de crucigramas. El intercambio fue rápido, casi imperceptible. Mientras me abrazaba para despedirse, sentí el tacto del papel doblado pasando de su mano a la mía. Mi corazón latía con una fuerza que creía olvidada. Esperé hasta que la noche envolviera el asilo en su silencio habitual. Bajo la luz amarillenta de la lámpara de mi mesita de noche, desdoblé las hojas con manos temblorosas. Eran 3 páginas, un hilo de correos electrónicos entre Lorena y el director del asilo. No eran simples consultas, eran negociaciones. La prueba que necesitaba estaba allí, impresa en tinta negra sobre papel blanco, tan fría y brutal como su traición. Las fechas eran la daga que atravesaría su coartada. El primer correo electrónico estaba fechado 3 meses antes de que yo firmara la venta de mi casa. En él, Lorena preguntaba con una eficiencia escalofriante sobre los costos mensuales y la disponibilidad de una habitación privada, mencionando la inminente necesidad de internamiento de su suegra debido a un rápido deterioro cognitivo. Pero fue la respuesta del director, en el último correo, la que me dejó sin aliento. Mi nieto la había subrayado con un resaltador amarillo. «Estaremos listos para recibir a la señora Moreno en cuanto se liberen los fondos». La frase resonó en mi cabeza. Mi destino estaba sellado antes de que yo firmara nada. No era una paciente, era una transacción. Cuando le entregué las copias al licenciado Ramos en su siguiente visita, él las leyó en silencio. Una sonrisa sombría, casi depredadora, se dibujó en su rostro. «Esto es la premeditación, Alicia. En términos legales, esto es dolo. Con esto podemos anular la tutela y acusarlos de fraude», sentenció, su voz vibrando con la certeza de la victoria. Las piezas encajaban. Teníamos el móvil financiero y ahora la prueba de la conspiración. Pero David quería más. Quería cerrar todas las vías de escape. «Necesitamos su propia voz, Alicia». Una negación que suene a confesión. Fue entonces cuando sacó de su maletín un pequeño objeto metálico, un llavero elegante y discreto. Me explicó su verdadera función. Era un grabador de audio de alta fidelidad. El plan era arriesgado. Me convertía en la principal agente de mi propia justicia. El licenciado Ramos me dio instrucciones precisas. «La próxima vez que Pablo venga a verte solo, quiero que grabes la conversación. Llévalo a un tema que lo ponga a la defensiva, al dinero. No lo acuses, solo pregunta con inocencia.
Deja que su propia arrogancia lo condene. Sostuve el llavero grabador en mi mano. Era frío y pesado, como el secreto que guardaba. Visualicé la escena. Yo, la anciana frágil y supuestamente confundida, tendiéndole una trampa a mi propio hijo. La pequeña luz roja del dispositivo, que parpadearía discretamente, sería el ojo testigo de su mentira, capturando las ondas de su voz para convertirlas en una prueba irrefutable. El día 40, el escenario se materializó. Pablo vino a visitarme solo, con la excusa de que Lorena tenía una importante reunión de ventas. Su incomodidad era palpable. Lo invité a caminar por el pequeño y descuidado jardín del asilo. Con el llavero en el bolsillo de mi chaqueta, mi pulgar encontró el pequeño botón de grabación. Comencé a hablar con una fragilidad calculada, mi voz teñida de una falsa preocupación. Hijo, he estado pensando, el dinero de mi casa está seguro, ¿verdad? Dijiste que era una inversión para todos. Desvió la mirada, visiblemente molesto. Sí, mamá, claro, respondió con prisa. No te preocupes por esas cosas ahora. Tú descansa. Esa frase, la misma que había usado tantas veces para anularme, quedó grabada para siempre. Su voz, negando la traición, se había convertido en la prueba de ella. Con el audio en su poder, el licenciado Ramos tenía un caso blindado. Pero su diligencia no se detuvo ahí. Mientras yo reunía pruebas desde adentro, él había estado trabajando desde afuera. A través de una solicitud legal, obtuvo el último documento que completaba el rompecabezas de su codicia. La factura de la camioneta Lexus RX 2023, emitida por el concesionario Lux Motors. El nombre en la factura era el de Pablo Moreno. La fecha de compra, el 4 de marzo. Exactamente un día después del retiro de los $70,000. El abogado me mostró las copias de ambos documentos, uno al lado del otro. Las cifras coincidían a la perfección. No era una suposición, era una contabilidad exacta de su traición. Cada pieza de evidencia contaba una parte de la historia, y juntas formaban una narrativa de engaño y avaricia, imposible de refutar. El contrato de venta demostraba mi patrimonio. El extracto bancario revelaba el desvío de fondos. Los correos electrónicos probaban la conspiración premeditada. La grabación de audio capturaba la mentira en la propia voz de mi hijo. Y la factura del coche era el recibo de su crimen. El licenciado Ramos presentó una moción de emergencia para revertir la tutela y una orden de congelamiento de todos sus bienes. La paciencia es todo. Alicia, me dijo por teléfono. Ahora solo tenemos que elegir el momento y el lugar. La fase silenciosa de reunir munición había terminado. La guerra estaba a punto de declararse y yo había elegido el campo de batalla. La visita de Teresa el 7º día fue como una ráfaga de aire fresco en una habitación sellada. Se sentó frente a mí, su pragmatismo como una roca en mi mar de incertidumbre. Le conté todo, no con la voz de una víctima, sino con la precisión de un testigo. Fechas, montos, la dirección de la notaría, el perfume caro de Lorena. Ella no me interrumpió, solo asentía, su mandíbula tensándose con cada palabra. Al final, le di el número del licenciado David Ramos, escrito en el reverso de un recibo de la cafetería. Ve a verlo en persona, Tere. No llames desde tu celular. Usa un teléfono público si es necesario. Dile que es un código rojo. Le instruí. Ella entendió la gravedad. No era una simple consulta. Era una declaración de guerra silenciosa, y mi hermana acababa de convertirse en mi primera general. El código rojo era una reliquia del pasado, una clave que mi difunto esposo y David usaban para asuntos que no admitían demora ni error. Invocarlo era activar un protocolo de lealtad y discreción absoluta. Mientras Teresa se marchaba, sentí por primera vez en semanas que el control, aunque minúsculo, comenzaba a regresar a mis manos. Ya no era solo Alicia Moreno, la anciana confinada. Era la estratega, la mente detrás de una operación que se gestaba en las sombras de este asilo beige. Mi hijo y su esposa creían que me habían neutralizado, que me habían convertido en un pasivo en su balance general. No sabían que desde mi celda estaba a punto de iniciar una auditoría completa de sus vidas, y el resultado sería devastador para ellos.
Exactamente 8 días después, el día 15 de mi encierro, el licenciado Ramos se materializó en el asilo. Consiguió una sala de visitas privada, un pequeño cubículo con una mesa de fórmica y 2 sillas de plástico que olía a lejía y desesperanza. A sus 75 años, se movía con una lentitud deliberada, pero sus ojos eran tan afilados como siempre. No hubo preámbulos. Saqué de mi memoria cada pieza de información, dictándole los hechos como si leyera un informe. El monto exacto de la venta, $250,000, el nombre del notario, la descripción del Lexus RX 2023 color grafito. Él escuchaba, tomando notas en un pequeño cuaderno de cuero con un bolígrafo de oro. Su silencio no era de compasión, sino de análisis forense. Estaba desarmando el crimen pieza por pieza. «Tu memoria es un arma formidable, Alicia», dijo finalmente, cerrando su cuaderno con un chasquido seco. «Pero los recuerdos no son admisibles en un tribunal. Necesitamos documentos, pruebas tangibles que hablen por ti». Trazó el plan con la precisión de un arquitecto. El primer paso era que Teresa, con un poder notarial antiguo que yo había firmado años atrás para emergencias médicas, solicitara copias del contrato de venta y los movimientos bancarios. «Eso nos dará el rastro del dinero», explicó. «Pero el verdadero desafío es probar la premeditación. Debemos demostrar que tu internamiento fue un plan, no una necesidad». Me miró fijamente. «Y para eso, Alicia, necesitaremos un agente infiltrado en territorio enemigo». La idea ya había comenzado a tomar forma en mi mente, y tenía un nombre: Santiago. El día 30, durante la visita familiar forzada, el aire en la sala común era denso con mentiras no dichas. Lorena hablaba sin parar sobre una gala de beneficencia, mientras Pablo asentía, su mirada perdida en algún punto sobre mi hombro. Mi nieto, Santiago, estaba a mi lado, absorto en su teléfono, pero sentía su inquietud. Era su silencio, su complicidad pasiva, lo que lo convertía en el candidato perfecto. Aproveché el momento en que Lorena fue a buscar café y Pablo contestó una llamada. Me incliné hacia Santiago, mi voz apenas un susurro. «El aniversario de tu madre, 24 de mayo. Es la contraseña de la laptop de tu padre. Siempre lo ha sido». El chico levantó la vista de su pantalla, sus ojos abiertos por la sorpresa y el miedo. Le estaba dando una llave y pidiéndole que abriera una puerta prohibida. «Necesito que busques en sus correos enviados», continué, mi voz firme para anclar su vacilación. «Busca cualquier cosa dirigida al director de este asilo, el doctor Méndez, o a su esposa. Imprímelo en una farmacia, nunca en casa. Dóblalo bien y tráemelo en tu próxima visita, escondido dentro de un libro de crucigramas». Santiago palideció, comprendiendo la magnitud de lo que le pedía. No era un simple favor, era un acto de traición contra sus propios padres, pero en mis ojos no vio a una abuela senil pidiendo un capricho. Vio a una mujer luchando por su vida. Asintió lentamente, un movimiento casi imperceptible. Le estaba ofreciendo la oportunidad de elegir un bando, de enmendar el silencio de su padre con una acción valiente. La semilla de la duda y la justicia había sido plantada. La semana que siguió fue una tortura de paciencia y actuación. Cada día me ponía la máscara de la anciana, dócil y ligeramente confundida. Participaba en las sesiones de bingo, sonreía a las enfermeras y comentaba sobre el clima con una banalidad estudiada. Por dentro, mi mente era un hervidero de estrategia y anticipación. ¿Santiago cumpliría su promesa? ¿Lo descubrirían? Observaba a Pablo y Lorena en su siguiente visita, buscando cualquier señal de sospecha en sus rostros, pero solo veía la misma condescendencia de siempre. Me trajeron una caja de chocolates caros, un soborno para su conciencia. Culpable. Acepté con una sonrisa agradecida, mientras por dentro pensaba que pronto, muy pronto, probarían el amargo sabor de la justicia. Cada minuto de espera afilaba mi determinación. Santiago llegó solo 7 días después, el día 37, con el pretexto de traerme un libro de crucigramas para mantener mi mente activa, una ironía que casi me hizo sonreír. El libro se sentía más grueso de lo normal. El intercambio fue una coreografía de disimulo. Me dio un abrazo torpe y largo para despedirse,
y en ese breve contacto sentí el bulto del papel doblado pasar de la cubierta del libro a la manga de mi chaqueta. «Cuídate mucho, abuela», susurró, y en su voz escuché el peso de su secreto. No dije nada, solo le apreté la mano. La prueba estaba en mi poder. Ahora solo tenía que esperar a la seguridad de la noche para leer la sentencia que mi propia nuera había escrito para mí meses atrás. Esa noche, bajo la luz tenue de mi lámpara de noche, desdoblé las hojas con el cuidado de quien maneja un explosivo. Eran 3 páginas, un hilo de correos entre Lorena y el director del asilo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras mis ojos recorrían las líneas. Las fechas eran la confirmación de la conspiración. El primer correo era del 15 de mayo, 3 meses antes de la venta de mi casa. Pero fue la frase final, en el último correo, la que me robó el aliento. Santiago la había resaltado en amarillo, una marca fluorescente sobre la negrura de su traición. «Estaremos listos para recibir a la señora Moreno en cuanto se liberen los fondos». No era una paciente, era una mercancía. Mi libertad tenía un precio, y ellos ya habían negociado el pago con mi propio dinero. Con la prueba de la premeditación en manos del licenciado Ramos, solo faltaba una pieza, la propia voz de Pablo. El día 40, el escenario se presentó. Vino a visitarme solo, luciendo cansado y culpable. Lo guié al pequeño jardín del asilo, un patio triste con algunas macetas descuidadas. Sostuve el llavero grabador en mi mano, mi pulso sorprendentemente firme. Mi pulgar encontró el pequeño botón y lo presioné. La diminuta luz roja parpadeó una vez, invisible para él. Comencé mi actuación, mi voz teñida de una fragilidad calculada, la de una madre preocupada por su legado. La trampa estaba puesta, y él caminaba directamente hacia ella, cegado por su propia arrogancia y la creencia de mi supuesta debilidad. «Hijo, he estado pensando», comencé, mirando unas rosas marchitas para evitar su mirada. «El dinero de mi casa está seguro, ¿verdad? Dijiste que era una inversión para todos, para el futuro de Santiago». Pablo suspiró con impaciencia, cayendo de lleno en el papel que le había asignado. «Sí, mamá, claro», respondió, su tono apresurado y condescendiente. «Está todo bien, en un fondo de inversión muy seguro. No te preocupes por esas cosas ahora. Tú solo descansa». Cada palabra, cada inflexión de su voz quedó grabada en el pequeño dispositivo. Esa frase, «tú descansa», la misma que habían usado para despojarme de todo, se había convertido en la soga con la que se ahorcaría. La grabación era corta, pero contenía el peso de toda su traición. Entregué el llavero al licenciado Ramos a través de Teresa al día siguiente. 2 días después, su llamada llegó a la recepción del asilo. Su voz por teléfono era un bálsamo de calma y eficiencia. «Lo tenemos todo, Alicia. Los correos, el rastro del dinero. Y ahora, su voz. Es más que suficiente». Me informó que había presentado una moción de emergencia para revertir la tutela y, crucialmente, una orden de congelamiento de todos sus bienes y cuentas bancarias que un juez había admitido de forma preliminar. «El juez la ha sellado, lista para ser ejecutada. Ahora solo debemos ser pacientes y elegir el momento y el lugar», concluyó. «La paciencia es todo». Colgué el teléfono. La segunda fase, la de reunir munición, había terminado. Ahora comenzaba la espera para la detonación. Pasaron 2 semanas en un silencio tenso y expectante. Cada día era una prueba de autocontrol. Seguí interpretando mi papel, sonriendo dócilmente a las enfermeras, mientras mi mente repasaba cada detalle del plan. Veía a Pablo y Lorena en sus visitas, ajenos a la tormenta que se cernía sobre ellos. Hablaban de sus planes de viaje, de la renovación del baño, de la inminente gala de premios de Pablo. Escuchaba sus conversaciones sobre la superficialidad de sus vidas, financiadas con los cimientos de la mía, y no sentía dolor, sino una fría y absoluta certeza. Ya no era su víctima, era su juez, y el día del juicio final se acercaba inexorablemente, a un ritmo que solo yo y mi abogado conocíamos. El día 55, el teléfono sonó de nuevo. Era el licenciado Ramos. Su voz era tranquila, pero podía sentir la emoción contenida, la excitación del cazador que ve a su presa en el claro. «Lo tenemos, Alicia. El escenario perfecto», dijo.
Me informó que Pablo, en la cima de su arrogancia, iba a recibir el premio al Ejecutivo de Marketing del Año en una fastuosa gala en el Hotel Grand Hyatt en exactamente una semana. Sería un evento lleno de sus colegas, sus jefes, la prensa del sector, el pináculo de su carrera. La notificación judicial se entregará allí, en el momento de su mayor triunfo, concluyó el abogado. Una sonrisa, la primera genuina en meses, se dibujó en mi rostro. No solo quería mi dinero de vuelta, quería que su caída fuera tan pública y espectacular como lo había sido mi humillación. La semana previa a la gala fue la más larga de mi vida, una eternidad contenida en 7 ciclos de luz y oscuridad en el asilo. Cada día, el olor a desinfectante y a sopa de verduras me recordaba mi confinamiento, pero en mi mente yo ya no estaba allí. Estaba en el salón del Hotel Grand Hyatt, repasando cada paso, cada palabra, cada posible reacción. El licenciado Ramos y yo habíamos hablado por última vez para confirmar los detalles. Teresa me había asegurado que mi traje sastre de color gris perla, mi armadura, para la batalla, estaba limpio y listo en su casa. Santiago había confirmado que su amigo estaría a cargo del sistema audiovisual del evento. Todas las piezas estaban en su lugar, y yo era la mano invisible que las movería. Mientras tanto, tenía que seguir siendo la anciana dócil, sonriendo en el taller de manualidades, una depredadora disfrazada de oveja, esperando pacientemente el momento de atacar. La llamada del licenciado Ramos llegó un miércoles por la tarde, 2 días antes de la gala. La recepcionista me buscó con una urgencia inusual. Su voz, al otro lado de la línea, era la calma que precede a la tormenta. «Alicia, tengo noticias. El juez ha revisado las pruebas preliminares. Ha emitido una orden de liberación provisional, efectiva de inmediato, a la espera de la audiencia principal, para anular la tutela». No grité de alegría. Sentí una corriente helada de vindicación recorrer mi cuerpo. La primera grieta en su fortaleza. No era la victoria final. El dinero seguía congelado. Y mi nombre no estaba limpio del todo. Pero era la llave. La llave para salir de esa jaula y enfrentarlos en mi propio terreno. «Gracias, David», dije, mi voz firme. «Sé exactamente qué hacer». Con la copia de la orden que el asistente de David me entregó en la recepción, caminé directamente a la oficina del director, el mismo espacio donde mi vida había sido desmantelada. Toqué la puerta y entré sin esperar respuesta. El hombre de la bata blanca levantó la vista de sus papeles. Su sonrisa ensayada flaqueó al verme de pie, sola y erguida. No dije nada. Simplemente deslicé el documento sobre su escritorio de melamina. Lo leyó. Sus cejas se alzaron. Palideció ligeramente al ver el sello del juzgado. Su profesionalismo se desvaneció, reemplazado por una nerviosa confusión. Levantó la vista hacia mí, buscando una explicación. «Doctor», dije con una calma cortante, «creo que mis servicios aquí ya no son requeridos. Haré mi maleta». Mi salida no fue un evento grandioso. Fue un acto silencioso y personal de emancipación. En mi habitación, empaqué mis pocas pertenencias en una pequeña maleta que Teresa me había traído. Un par de libros, la foto de mi difunto esposo, el viejo dedal de plata de mi madre. Objetos que ellos, en su prisa por despojarme de todo, habían considerado insignificantes. Pero para mí eran anclas, recordatorios de quién era yo antes de que intentaran borrarme. Cada prenda doblada, cada objeto colocado en la maleta, era un paso más lejos de la mujer que ellos habían inventado y un paso más cerca de la mujer que siempre he sido. No necesitaba los 150 metros cuadrados de mi casa para sentirme completa. Necesitaba la dignidad de cerrar mi propia maleta. Una vez lista, usé el teléfono de la recepción para hacer una última llamada desde mi prisión. Marqué el número de Pablo. Contestó al tercer tono, su voz impaciente. «Sí, Pablo, soy yo», dije, saboreando el impacto que mis siguientes palabras tendrían. Hubo un silencio cargado de sorpresa. «El juez ha firmado mi salida. Necesito que vengas a buscarme en 1 hora. Trae a Lorena». Pude oír su respiración entrecortada, el sonido de su mundo perfectamente construido comenzando a temblar. No le di tiempo a responder, a formular una excusa o una mentira. «No tardes», añadí, y colgué.
El poder no es gritar, es dar una orden y saber, sin ninguna duda, que será obedecida por puro miedo. Los vi llegar a través del cristal de la sala de espera. El rostro de Pablo era una mezcla de pánico y resentimiento. Lorena, a su lado, había perdido su habitual compostura. Su máscara de compasión se había resquebrajado, revelando la fría furia que había debajo. No me levanté a recibirlos. Permanecí sentada, con mi pequeña maleta a mis pies, observándolos mientras se acercaban. Era la primera vez en meses que no me miraban con lástima o condescendencia, sino con una cautela temerosa. No dijeron nada. Yo tampoco. El silencio era mi nuevo lenguaje de poder. Simplemente me levanté, tomé mi maleta y caminé hacia la puerta de salida, dejándolos atrás para que me siguieran como dos acólitos a su propia ejecución. El viaje en la camioneta Lexus, el mismo vehículo comprado con mi dinero, fue una sinfonía de silencio tenso. Yo me senté en el asiento trasero, mirando por la ventana cómo los muros del asilo, serenidad dorada, desaparecían a lo lejos. Podía sentir la mirada de Lorena sobre mí a través del espejo retrovisor, buscando una debilidad, una emoción que pudiera explotar. En un momento, intentó hablar, su voz forzadamente suave. «Mamá, no sé qué te habrá dicho ese abogado, pero todo esto es un terrible malentendido». No la dejé terminar. «Lorena». La interrumpí sin siquiera girarme a verla, mi voz tan fría como el cristal de la ventana. «Ahórrate las palabras. Ya no tienen ningún valor para mí». El resto del trayecto transcurrió en un silencio absoluto. Les di la dirección de la casa de mi hermana Teresa. Cuando nos detuvimos frente a su pequeño pero acogedor edificio, no esperé a que Pablo me abriera la puerta. Salí por mi propio pie. Tomé mi maleta del asiento y me dirigí a la entrada sin mirar atrás. Teresa ya me esperaba en el vestíbulo. Su abrazo no fue de lástima, sino de orgullo y alivio. Fue el primer contacto humano genuino que sentí en meses. Mientras subíamos en el ascensor, escuché el sonido del Lexus arrancando y alejándose a toda velocidad. Habían cumplido su tarea. Me habían liberado, sin saber que acababan de entregarle la llave de la armería a su enemigo. En el apartamento de Teresa, el olor a café recién hecho y a libros viejos reemplazó el hedor a desinfectante. Era el olor del hogar, de la seguridad. Mi hermana no me hizo muchas preguntas. Simplemente me sirvió una taza de café y se sentó frente a mí. «El traje está listo», dijo, con una pequeña sonrisa de complicidad. «¿Y tú? ¿Estás lista?» La miré, sintiendo cómo la fuerza volvía a cada fibra de mi ser. La pequeña victoria de hoy me había devuelto la libertad de movimiento, pero la guerra aún no estaba ganada. Ahora, sin los muros del asilo para contenerme, podía concentrarme en el golpe final, el que restauraría no solo mi patrimonio, sino mi nombre. Esa noche, mientras sostenía el traje gris perla frente al espejo, no vi a una anciana frágil. Vi a una generala inspeccionando su uniforme antes de la batalla más importante de su vida. Pablo y Lorena creían que mi salida era un simple revés legal, un problema que resolverían con sus propios abogados. No entendían la magnitud de su error. No entendían que solo me habían liberado de mi jaula para que pudiera ir a cazarlos a su propio terreno, en su noche de mayor gloria. La gala no era solo su fiesta de celebración. Yo me iba a encargar de que se convirtiera en el escenario de su juicio público. Y yo, Alicia Moreno, sería la jueza, el jurado y la verdugo. La noche de la gala, el salón principal del Hotel Grand Hyatt rebosaba de un lujo que olía a pretensión. Candelabros de cristal de Bohemia colgaban como constelaciones heladas sobre mesas vestidas de un lino blanco impecable, y el murmullo de cientos de conversaciones de negocios se mezclaba con el tintineo de las copas. Yo entré por una puerta lateral, una sombra gris perla en un mundo de smoking y lentejuelas, acompañada por la figura solemne del licenciado Ramos y dos oficiales de justicia, de aspecto imponente. Nos quedamos en el fondo del salón, ocultos en la penumbra estratégica que ofrecía una columna de mármol, esperando el momento preciso. Ver a Pablo en la mesa principal, riendo con su jefe, y a Lorena a su lado, resplandeciente en un vestido de diseñador que seguramente yo había pagado, no me produjo dolor, sino una fría y absoluta certeza de que estaba en el lugar correcto, en el momento exacto. Mi corazón no latía con nerviosismo,
sino con el ritmo constante y metódico de una máquina de coser a punto de dar la puntada final. Observé la farsa con la distancia de un espectador en un teatro. Vi a Pablo aceptar felicitaciones, su pecho inflado de orgullo. Vi a Lorena sonreír a las esposas de los otros ejecutivos, su encanto una herramienta tan afilada como un cuchillo. Eran los reyes de una corte construida sobre los cimientos de mi vida, celebrando su coronación en un palacio que yo había financiado sin saberlo. Cada aplauso para él era un eco de mi sacrificio. Cada copa de champán que levantaban era un brindis a mi costa. Pero el último acto de esta obra aún no se había representado, y yo tenía el guión final en mis manos. Finalmente, el maestro de ceremonias anunció el premio principal de la noche. El nombre de Pablo Moreno resonó en los altavoces, y el salón estalló en una ovación predecible. Subió al escenario, su rostro iluminado por la luz de los reflectores y una arrogancia que creía bien merecida. Sostenía el trofeo de cristal como si fuera el centro del universo. Un sol personal alrededor del cual giraba todo su mundo. Agradeció a su equipo, a sus mentores y, por supuesto, a mi brillante esposa Lorena, mi roca y mi inspiración. Mi estómago se revolvió ante la hipocresía, pero mantuve la calma. El mecanismo de un reloj suizo no se acelera por la emoción, simplemente espera el segundo exacto para hacer sonar la alarma. Entonces, pronunció las palabras que sellaron su destino, la frase que había ensayado frente al espejo para sonar conmovido y noble. Y quiero dedicar esto a mi madre. Alicia, dijo, su voz cargada de una falsa emoción que resonó en cada rincón del salón, que nos mira desde un lugar de descanso y paz, y a quien le debo todo. En ese preciso instante, como si sus palabras hubieran sido la señal divina que esperaba, las luces del fondo del salón se encendieron de golpe, arrancándome de la penumbra. Me puse de pie, serena, flanqueada por mi abogado y los oficiales. Un silencio desconcertado se extendió por la multitud como una onda expansiva, apagando los aplausos y congelando las sonrisas. Pablo me vio. Su sonrisa se petrificó. El trofeo de cristal casi se le resbala de las manos sudorosas. Lorena, en la mesa principal, se quedó pálida como el lino del mantel, su copa de champán detenida a medio camino de sus labios pintados de rojo. El licenciado Ramos avanzó con pasos firmes y deliberados hacia el escenario, su presencia llenando el vacío sonoro. Su voz, potente y clara gracias a la acústica del salón, resonó sin necesidad de micrófono. «Señor Pablo Moreno, lamento interrumpir su celebración, pero tengo una notificación urgente. Del Juzgado Civil número 14. Le entregó un sobre grueso y sellado. Era la orden de congelamiento de todas sus cuentas bancarias y bienes. La primera consecuencia, la financiera, acababa de aterrizar con la fuerza de un yunque. Al mismo tiempo, la pantalla gigante detrás de Pablo, que hasta ese momento mostraba el logo del evento, cobró vida. El amigo de Santiago, un genio invisible en la cabina de control, hizo su magia. En lugar del logo, apareció una imagen dividida, tan clara y brutal como una confesión. A la izquierda, el extracto bancario con el retiro de $70,000 del 3 de marzo. A la derecha, la factura de la camioneta Lexus por exactamente la misma cantidad, fechada el 4 de marzo. Las fechas, una al lado de la otra, contaban la historia sin necesidad de una sola palabra. Un murmullo de asombro y escándalo recorrió el salón. La prueba era irrefutable, visualmente devastadora, y estaba siendo proyectada para que 200 de las personas más importantes de su vida profesional la vieran. Pero aún no había terminado. El abogado hizo una seña discreta al técnico de sonido. De los altavoces no salió música de celebración, sino la voz de mi hijo, grabada en la intimidad del jardín del asilo. «Sí, mamá, claro. No te preocupes por esas cosas ahora. Tú descansa». La frase, tan condescendiente y falsa, resonó en el silencio sepulcral del salón. Era su voz, inconfundible, despojando a su madre de su inteligencia y su patrimonio en un susurro. La humillación de Pablo era total. Su máscara de hijo devoto, de hombre de familia honorable, se había hecho añicos frente a todo su mundo profesional. Su mayor miedo, el fracaso público,
se estaba materializando de la forma más espectacular y cruelmente precisa que jamás hubiera imaginado. Un organizador del evento, pálido y confundido pero sintiendo el epicentro del drama, me acercó un micrófono inalámbrico. Lo tomé con mano firme, el metal frío contra mi piel. Todos los ojos, antes fijos en el triunfador del escenario, ahora estaban sobre mí. Miré directamente a mi hijo, que seguía paralizado junto al podio, su trofeo olvidado en sus manos. «Pablo», dije, mi voz tranquila pero cortante, resonando con una autoridad que no sabían que poseía. «Esa paz y ese descanso los compraste con los ladrillos de la casa donde aprendiste a caminar. El premio es tuyo, pero el dinero es mío». Dejé caer el micrófono. El golpe sordo contra la alfombra fue el punto final de su carrera y el primer sonido de mi nueva libertad. Las consecuencias inmediatas fueron tan rápidas como brutales, una cascada de humillaciones que se sucedieron en cámara lenta ante mis ojos. Mientras el caos de los murmullos se apoderaba del salón, vi a Pablo, en un torpe intento de recuperar la normalidad, hacer una seña al mesero para pagar la cuenta de su mesa principal, una cuenta que sin duda ascendía a miles de dólares. Extendió su tarjeta de crédito corporativa, una American Express negra que solía mostrar con orgullo. El mesero la pasó por el terminal portátil. Hubo una pausa. El hombre se inclinó y susurró algo. La tarjeta había sido denegada. La orden de congelamiento había sido instantánea y despiadada. Pablo, con el rostro enrojecido, sacó otra tarjeta de su cartera, una visa personal. La entregó con un gesto brusco. El resultado fue el mismo. Denegada. Su riqueza, esa fachada líquida construida sobre mi patrimonio sólido, se había evaporado en un instante. Su estatus, que tanto le importaba, se desvaneció frente a los ojos de sus colegas y rivales. La primera consecuencia, la financiera, no fue un documento abstracto, fue un hecho público y vergonzoso, la imposibilidad de pagar una cena con la que pretendía celebrar su éxito. El hombre que acababa de ser nombrado ejecutivo del año no podía permitirse ni una copa de vino. La segunda consecuencia, la patrimonial, no tardó en llegar. Mientras Pablo lidiaba con la humillación de sus tarjetas inútiles, uno de los oficiales de justicia se acercó a él, con calma. Se inclinó y le informó en voz baja, pero lo suficientemente audible para los que estaban en las mesas cercanas. «Señor Moreno, le informamos que la camioneta Lexus RX 2023, registrada a su nombre, será incautada mañana a las 9 de la mañana en su domicilio». Lorena, que había intentado escabullirse discretamente hacia la salida, se detuvo en seco al oírlo, como si la hubieran golpeado. Su símbolo de estatus, su preciado vehículo de lujo, el carruaje de su nueva vida, le sería arrebatado al amanecer. La cara de horror que puso fue casi una recompensa en sí misma. La tercera y quizás más devastadora consecuencia fue la reputacional. El jefe de Pablo, el CEO de la compañía, un hombre de cabello plateado que le había entregado el premio con una sonrisa paternalista, ahora lo miraba con una furia helada. Vi cómo negaba con la cabeza lentamente, una sentencia silenciosa que valía más que cualquier carta de despido. Los fotógrafos de la prensa del evento, que antes capturaban su sonrisa de triunfo, ahora disparaban sus flashes sobre su rostro pálido y humillado, documentando su caída para la crónica social y empresarial del día siguiente. Se había convertido en la noticia de la noche, pero no por las razones que él esperaba. Su carrera, construida con tanto esmero, estaba en ruinas. Lorena, ahora el centro de todas las miradas y susurros, parecía querer que la tierra se la tragara. Su vestido de diseñador, que antes parecía una armadura de éxito, ahora era el disfraz de una estafadora expuesta. Vi a una de las mujeres con las que había estado riendo minutos antes susurrar algo a su compañera de mesa mientras la señalaba con la barbilla. El ostracismo social era inmediato y brutal. Su mundo, construido sobre la apariencia y las conexiones, se derrumbaba como un castillo de naipes en un vendaval. Ella, que me había juzgado y condenado en la privacidad de una oficina, ahora era juzgada y condenada por un jurado de sus pares en el escenario más público posible. Mientras el drama se desarrollaba, yo permanecí inmóvil por un momento,
observando el resultado de mi paciente estrategia. No sentí euforia, ni un placer vengativo. Sentí una profunda y serena sensación de equilibrio restaurado. Era la misma satisfacción que sentía al terminar un vestido complejo, cuando todas las costuras estaban perfectas y la tela caía exactamente como debía. Ellos habían deshecho el patrón de mi vida, y yo, con la misma precisión de una costurera, simplemente había vuelto a coser cada pieza en su lugar correcto. El caos que ahora los envolvía no era mi creación, era la consecuencia natural de sus propias acciones, la factura que finalmente había llegado a su mesa. Entonces, me di la vuelta. El licenciado Ramos puso una mano protectora en mi espalda y me guió hacia la salida lateral por la que habíamos entrado. No miré atrás. No necesitaba ver sus rostros descompuestos una vez más. La imagen ya estaba grabada en mi memoria, archivada junto con el recuerdo del olor a aceite de máquina y el sonido de la voz de Pablo en el jardín. Caminé con la espalda recta, mis pasos firmes sobre la alfombra de lujo. El aire frío de la noche al salir del hotel se sintió como el primer aliento de una vida nueva. Dejaba atrás un salón lleno de los escombros de su ambición y me dirigía hacia un futuro donde las únicas llaves que importaban eran las de mi propia puerta. La justicia, aprendí esa noche, no siempre es un trueno ruidoso. A veces es el clic silencioso de una cerradura que se abre, el susurro de la verdad en un salón lleno de mentiras y el golpe sordo de un micrófono que cae, poniendo fin a una historia de engaño y comenzando un nuevo capítulo de dignidad. El premio de Pablo se quedaría en ese escenario, un trozo de cristal sin valor manchado por el escándalo. Pero yo me llevaba algo mucho más preciado: mi nombre, mi libertad y la certeza de que la memoria de una mujer de 72 años, afilada por décadas de precisión y sacrificio, era un recibo que nadie podía ignorar. Un mes después de la gala, el aire de mi nuevo apartamento olía a lavanda recién regada y a una libertad tan palpable que casi podía tocarla. El proceso legal se había resuelto con una velocidad asombrosa. Las pruebas eran tan contundentes que Pablo y Lorena, enfrentados a un posible juicio penal por fraude y malversación, no tuvieron más opción que aceptar un acuerdo extrajudicial. Me devolvieron hasta el último centavo de los $250,000, más una compensación por los daños morales. Con una parte de ese dinero, compré este elegante apartamento de 70 metros cuadrados, con un balcón que daba a un parque lleno de jacarandas. El resto lo invertí de manera segura, bajo mi propio nombre y mi única firma, asesorada por una joven y brillante economista que Teresa me recomendó. La justicia no solo me había devuelto mi patrimonio, me había devuelto el control absoluto sobre él. He establecido nuevos límites, tan firmes y claros como las costuras de un traje de alta confección. Pablo solo puede visitarme con una cita previa, solicitada con al menos 48 horas de antelación. Mi hermana Teresa, mi leal aliada, siempre está presente durante estos encuentros, que no duran más de una hora. Nuestras conversaciones son breves, superficiales, centradas en el clima o en la salud de Santiago. No hablamos del pasado. El vínculo de confianza, ese hilo invisible pero increíblemente fuerte que une a una madre con su hijo, está roto para siempre. No siento odio, solo un vacío donde antes había un amor incondicional. Él es un extraño con el que comparto lazos de sangre. Nada más. Lorena no es bienvenida en mi nueva vida. No he vuelto a verla desde esa noche en el hotel, cuando su rostro se descompuso bajo las luces del escenario. Y no tengo ningún deseo de hacerlo. Su nombre está explícitamente prohibido en esta casa. Teresa me contó que perdió su prestigioso puesto en la agencia inmobiliaria y que la pareja tuvo que vender su lujoso apartamento para cubrir las deudas y el acuerdo. Algunos puentes no deben ser reconstruidos, deben ser quemados hasta los cimientos para que nadie, nunca más, pueda volver a cruzarlos y traer su veneno a tu orilla. Ella eligió su camino de avaricia y ahora debe caminar por las ruinas que ella misma creó. Su destino ya no es asunto mío. La escena final de mi historia no es dramática ni vengativa, es profundamente serena. Estoy en mi balcón, una tarde de sol tibio, cuidando una maceta de lavanda.
la misma flor que mi madre cultivaba en el patio de nuestra infancia. El sol de la tarde calienta mi rostro, y por primera vez en mucho tiempo, no siento el peso del pasado ni la ansiedad por el futuro. Santiago está conmigo. Le estoy enseñando a jugar ajedrez, un juego de estrategia, paciencia y previsión. Lecciones que ahora entiendo mejor que nunca. Él es el único puente con mi pasado que decidí no quemar, sino reforzar con los cimientos del respeto y la honestidad. Su presencia es un bálsamo, la prueba de que algo bueno pudo florecer de la tierra quemada. Él mueve su caballo, pensativo, calculando sus próximos 3 movimientos. Yo observo el tablero, no solo como un juego, sino como un mapa de mi propia vida reciente. Cada pieza tiene su lugar, su función, su poder limitado o expansivo. Él ha aprendido rápido, pero yo tengo la experiencia de una vida entera, anticipando patrones y reconociendo trampas. Con un movimiento suave y deliberado, deslizo mi reina a través del tablero, colocándola en una posición desde la que amenaza a su rey, sin que ninguna de sus piezas pueda defenderme. Levanto la vista de las piezas de marfil y lo miro a los ojos con una sonrisa tranquila. No necesito levantar la voz. La posición de las piezas habla por sí misma. «¡Jaque mate!», digo suavemente. Santiago mira el tablero, analiza las posibilidades por un momento y luego levanta la vista. Una sonrisa de admiración en su rostro. «Me ganaste de nuevo, abuela. Eres increíble en esto». «¿No?». Hay resentimiento en su voz, solo respeto. Y entonces, algo que no había sucedido en mucho, mucho tiempo, ocurre. Mi risa brota, genuina, ligera y completamente libre, mezclándose con el aroma de la lavanda y el aire cálido de la tarde. Es el sonido de una mujer que ha recuperado no solo su dinero, sino su alegría, su esencia. Es el sonido de la victoria, no sobre mi nieto, sino sobre el silencio al que me habían condenado. Mientras guardamos las piezas de ajedrez en su caja de madera forrada de terciopelo, mi mano se detiene sobre la reina. Pienso en la profunda ironía de todo. Ellos me veían como un peón prescindible en su ambicioso juego, una pieza que sacrificarían sin dudar para avanzar hacia su coronación. No se dieron cuenta de que, en silencio, mientras ellos movían sus piezas ruidosamente por el tablero, yo me había convertido en la reina, la pieza más poderosa, capaz de moverse en cualquier dirección, de atacar desde las sombras y de dictar el final del juego. Me subestimaron, y ese fue su error fatal. Creyeron que la vejez era sinónimo de debilidad, sin entender que también puede ser sinónimo de una sabiduría estratégica implacable. Mi nueva vida es más pequeña en metros cuadrados, pero infinitamente más grande en dignidad. Ya no necesito una casa de 150 metros para sentirme completa. Lo que necesito es respeto. Necesito autonomía. Necesito la llave de mi propia puerta y la libertad de decidir quién la cruza. Y ahora la tengo. Miro el llavero que descansa en la mesita de la entrada. Uno simple, de cuero, sin compartimentos secretos ni luces parpadeantes. Es solo un llavero, pero para mí simboliza el control recuperado, la victoria de la paciencia sobre la avaricia, el poder de una mujer que se negó a ser borrada del mapa. Es el recordatorio diario de que soy la única dueña de mi espacio y de mi tiempo. A veces, Pablo me llama. Su voz al otro lado de la línea suena diferente, más pequeña, despojada de esa arrogancia que antes la caracterizaba. Suena como el niño que una vez fue, antes de que la ambición lo envenenara. Pregunta si necesito algo, si me falta algo del supermercado, si quiero que pase a revisar la presión de los neumáticos de mi pequeño coche nuevo. Su necesidad de servir, de enmendar lo irreparable, es casi patética. Busca una absolución que yo no puedo ni quiero darle. Escucho sus ofertas con una cortesía distante, la misma que se le ofrece a un vecino servicial, no a un hijo. La dinámica de poder entre nosotros se ha invertido de forma permanente. En su última llamada, después de una larga pausa incómoda, me preguntó con una voz casi inaudible: «Mamá, ¿alguna vez podrás perdonarme?». Sostuve el teléfono, mirando por la ventana las jacarandas en flor. No sentí rabia, ni siquiera tristeza. Sentí la calma de una cuenta que finalmente ha sido saldada y archivada. Pablo,
respondí con una voz tan serena como el atardecer. El perdón es un lujo que no me interesa. Yo prefiero la justicia. Y la justicia ya ha sido servida. No necesito nada de ti, hijo. Ya no. Colgué el teléfono suavemente, sin esperar su respuesta. Había cerrado ese libro, y no tenía ninguna intención de volver a abrirlo. Mi paz era más importante que su redención. Ellos creyeron que la memoria de una mujer de 72 años era un archivo borroso y poco fiable, un tapiz deshilachado por el tiempo. No entendieron que una vida dedicada a la precisión, a las medidas exactas, a los patrones que deben encajar a la perfección, forja una mente que no olvida. Mi memoria no está en la edad, está en las cuentas que no cierran, en las promesas que no cuadran con los hechos, en los recibos morales que siempre quedan pendientes de cobro. Pensaron que podían estafar a una anciana, pero se encontraron con que habían intentado estafar a una contadora de almas, y yo guardaba cada uno de sus débitos en mi libro mayor. Miro las llaves de mi apartamento sobre la mesa. Son simples, metálicas, frías al tacto, pero para mí son el símbolo más cálido de mi renacimiento. Las tomo en mi mano, sintiendo su peso sólido y real. Me quitaron una casa de 150 metros cuadrados, un hogar lleno de fantasmas y sacrificios. Pero a cambio, sin saberlo, me devolvieron las llaves de mi propia vida. Una vida más pequeña, sí, pero infinitamente más mía. Y estas llaves, este control, esta dignidad recuperada, ya no las suelto, jamás.